Bueno, presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y en realidad yo quiero presentarle a ellos, sin perjuicio que puedan ampliar cada uno algún detalle específico sobre el cual eventualmente quieran enfatizar. Y les quiero presentar fundamentalmente porque, a diferencia de lo que cada uno de ellos sostuvo recién antes de iniciar la grabación, que es motivo de orgullo poder participar de esta actividad, en rigor de verdad, los que sentimos de mucho, pero mucho orgullo somos nosotros, los integrantes del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Por varias razones. En primer lugar, porque nos ayudan a consolidar el proyecto. En segundo término, nos ayudan a sumar gente y además gente joven, que es en alguna medida uno de los ejes principales de nuestro esquema de trabajo, de nuestro proyecto. Y fundamentalmente porque nos marcan el camino. Y aquí hago un poquito de mea culpa, ¿verdad? Este es un país donde de la boca para afuera solo todos somos campeones. A la hora de pontificar todo el mundo se pone en primera fila y muy poca gente, muy pocos académicos hacen de manera coherente, sostenida y con una metodología tan rigurosa lo que nuestros invitados del día de hoy han hecho. Y lógicamente esperamos que sigan en esa senda para enriquecer verdaderamente la doctrina jurídica de nuestro país, para que podamos dar verdaderamente ese salto cualitativo que nos permita superar esa herencia, esa rica herencia de tradición oral que caracteriza al pueblo paraguayo, pero que en materia académica no alcanza. Nosotros tenemos que empezar a escribir, tenemos que empezar a dar razones de nuestras posiciones y no habituarnos, o incluso a mi juicio deshabituarnos totalmente del debate de cafetín vía virtual, del debate de WhatsApp. Hay que dar ese salto de calidad, hay que entender que el Twitter puede servir para muchas cosas, pero no para enriquecer la academia ni robustecer el debate público en términos de Michael Sandel. Así es que yo les doy la bienvenida al profesor Manuel Riera, le doy la bienvenida a Laura Regina Meaurio, a María Montserrat Espalar y a Miguel Ángel Arestivo, a quienes conozco porque tuve la suerte de trabajar con ellos también en la Universidad Católica. Y brevemente algunos detalles, y con esto ya le doy la palabra al profesor Manuel Riera para que arranquen. Detalle de orden metodológico. La actividad no se puede extender más de una hora. Ese es el tiempo fijado. Así es que a las 5:05, 5:10 de la tarde tendríamos que estar cerrando. La idea es que nuestros invitados puedan hacer una presentación sin solución de continuidad, vale decir, de manera libre, durante 30 o 40 minutos, y que podamos dejar los 20, 25 minutos finales para un coloquio participativo en el cual podamos nosotros exteriorizar también nuestros aportes y nuestras inquietudes con respecto al tema. Otra cuestión importante, nada, simplemente recordar que hoy nos van a presentar el fruto de un trabajo académico realizado bajo la dirección del profesor Manuel Riera el año pasado. Un grupo de destacados, yo no digo estudiantes, o no son tanto estudiantes, Regina, Monse y Miguel, sino que son realmente estudiosos, son más estudiosos que estudiantes. Entonces, honrando el compromiso académico que asumieron, se tomaron realmente el trabajo de investigar y de poner a disposición de la comunidad jurídica un trabajito muy interesante que sirve para varias cosas. Destaco dos. La primera, a los que litigamos en tribunales nos da pistas para que podamos perfilar mejor las presentaciones que eventualmente querramos hacer ante la Corte Suprema de Justicia, porque ellos nos trazan justamente el camino y los estándares que, guste o no guste, están instalados hoy y que sirven como una suerte de guía de ingreso al control de constitucionalidad. Y en segundo término, sirve para desmontar o por lo menos mostrar
cuál es la manera en que la autoridad, en que la máxima instancia judicial se aproxima a los planteos que recibe. Es decir, vamos a poder, gracias a este trabajo, encontrar claves para advertir si la Corte está fundamentando en términos democráticos, constitucionales y republicanos las decisiones por las cuales abre o cierra, ni más ni menos, que la puerta de ingreso a la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos acompañan hoy Manuel Riera Domínguez. Mane es conocido de la casa. Brevemente puedo señalar que tiene numerosa obra escrita. Es docente de la Universidad Católica en la materia de Introducción al Derecho Procesal, cátedra que tengo el honor de compartir con él. Además, es docente de posgrado en numerosos espacios internacionales en el marco del derecho constitucional que tenemos abierto en América Latina y en Italia, porque integra el equipo docente de los profesores Jorge Alejandro Amaya y Luca Mezzetti. Colabora muy de cerca con nosotros, junto con el profesor Amaya y Mezzetti, en todos los proyectos, no solamente dando clases, sino que gestionando con mucha eficacia espacios de difusión, y hoy Paraguay tiene la posibilidad de enriquecerse gracias a esa gestión. Además es vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, así que cumple una labor gremial muy intensa. Padre de 4 preciosos chicos y hombre destacado en el rugby nacional. Ha integrado incluso selecciones nacionales. Se retiró hace un par de añitos, pero sigue llevando en alto la bandera del rugby, formando a las generaciones jóvenes, tal como lo hace a través de la docencia. Laura Regina Meaurio, María Montserrat Estalar y Miguel Ángel Arestivo, como decía, son destacados estudiosos del 5º año de Derecho de la Facultad de la Universidad Católica de Asunción. Y bueno, tienen ya, a pesar de su juventud y que todavía ni siquiera terminaron la carrera, una militancia académica muy intensa en diversos espacios. Así que, Mane, te doy la palabra y le agradezco nuevamente a todos la predisposición para que nosotros podamos disfrutar de la propuesta. Bueno, gracias Robert, gracias Diego, gracias a todos, ¿verdad? Le veo a Rodrigo, al profesor Silvero, al profesor Camacho, le veo a Beto, también está ahí, a Adri, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hola Gerardo y a Fátima, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer corto porque la idea es presentarles a ustedes un trabajo incompleto, 100% incompleto, justamente porque la idea es que no se termine y darle una continuidad en el 2020 con un nuevo grupo de alumnos. Y más allá de los resultados, que es lo que vamos a utilizar nosotros hoy con Miguel, con Regina y con Monse, nosotros queremos hacer mucho énfasis en el trabajo metodológico que tuvo esto, porque creo que esa es la parte más interesante de lo que se consiguió. Segundo, le permite a todos ustedes hacer una continuidad del trabajo si es que lo quieren hacer. Y tercero, creo lo más esencial es corroborable, 100% corroborable. Nosotros hicimos un pequeño PowerPoint simplemente para mostrar las láminas principales de un trabajo escrito que ya existe y de un trabajo escrito que ya está en proceso de publicación con la editorial jurídica, la ley. Y por supuesto esto está en un paper que fue al comienzo inclusive compartido con algunos colegas, entre ellos estuvo Diego, entre ellos estuvo el profesor Juan Carlos Mendonca, que también forma parte del instituto. También lo compartí con Daniel Mendonca y le mostré a papá y a otros cuantos para que haya también un control y una revisión de pares previa en términos de lo que se iba a presentar más adelante. A modo de presentación, les quería mostrar simplemente que lo que hicimos nosotros es poner énfasis en un aspecto muy específico del trabajo que hoy emite la Corte Suprema a través de su sala constitucional, que es estudiar los rechazos in limine. En ese sentido, tocando de olfato, la Corte hace, palabras más, palabras menos, un montón de resoluciones todo el tiempo por las cuales rechaza las acciones y establece los motivos en sus diferentes considerandos. Y en función de eso, el año pasado con la gente de 4º curso en la Facultad de Derecho de la Católica, nosotros tuvimos un curso de 16 chicos, que son todos los que están acá,
de los cuales 4 estamos presentes hoy porque Regina, Monse y Miguel decidieron dar ese paso extra voluntario que suponía trabajar un poco más allende los límites académicos de la materia de la cátedra en Introducción al Derecho Procesal. ¿Por qué esto es en parte constitucional? ¿Por qué esto es parte procesal? Porque nosotros analizamos la forma en tanto y en cuanto la Corte actúa, y se hizo esto a la luz del artículo 553 del Código Procesal, que supone un análisis de presupuestos procesales primero para ver si se le dan trámites después a las acciones, y esto va de la mano, por supuesto, con las disposiciones de la ley orgánica de la Corte. Entonces, cierto, tiene control de constitucionalidad porque es la Corte quien la hace, en este caso, las cosas que no controla, pero tiene un tema procesal que a mí me interesaba, es por qué las rechaza y por qué no las tramita. Este equipo que nosotros tenemos acá se dividió en 4, de 16 personas armaron 4 grupos de 4, cada grupo tuvo un capitán, los 3 alumnos presentes, hoy todos co-investigadores, coautores y co-trabajadores conmigo, fueron capitanes de sus grupos respectivamente. Y lo que hicieron cada uno de estos equipos es irse a tribunales, irse a la sala constitucional o a su archivo o a su estadística personal, y cada grupo hizo el estudio de 20 resoluciones en el año 2019, en el año 2018, en el año 2017 y en el año 2016. Por ende, los resultados que ustedes van a tener hoy delante forman parte del estudio que se hace de un periodo de 4 años, por un lado, y de 80 fallos. Ese es el universo que se estudió para la presentación de estos primeros resultados. Ese trabajo se arranca más o menos en agosto del 2019, se le da toque hasta octubre del 2019 para que se haga la recolección de los datos. Los chicos hicieron el escáner de las 80 resoluciones que cada uno de los miembros del instituto puede leer si así lo desea. Eso está puesto en la nube, está alojado en la nube. Una vez que se obtuvieron los 80 fallos, se hizo una matriz de datos y de la matriz se analizó toda la información relevante. Números de fallos, quiénes son los ministros que firmaron, el tiempo entre el acto normativo impugnado y la resolución obtenida para medir los plazos, las competencias en términos civiles, comerciales, penales, laborales, niñez, el acto normativo atacado, las diferentes razones, y la lectura de los considerandos nos permitió saber qué es lo que la Corte lee, cómo la Corte se cita a sí misma, qué lee, qué cita, cuándo lo uso, qué estudia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa matriz de datos, por supuesto, también es accesible para todo el instituto, y a partir de ahí uno puede hacer de la sistematización de todos esos datos, obtener un montón de conclusiones. Por eso el trabajo es incompleto, porque uno le puede dar la arista que quiere, uno le puede dar el sesgo que quiere, uno le puede dar el uso que quiere, y puede hacerse de esto más cosas en el futuro. Si todo sale bien, este año en el segundo semestre, el nuevo equipo de cuarto curso que está a mi cargo en la docencia, haría el análisis de otros 4 años más, de 80 fallos más, aumentando el marco teórico a 8 años y a 160 fallos si se puede, para que la publicación sea más representativa. Y que no termine, ¿verdad? Que no termine ahí, que esto de alguna u otra manera ponga en tierra lo que normalmente los abogados tocamos de olfato. Nosotros con este equipo que está acá, lo que hicimos además de eso es, por supuesto, simplemente perseguir objetivos, pero principalmente poner énfasis en una metodología. Y esa metodología es la más importante de toda la columna vertebral, si se quiere, de este trabajo. ¿Por qué? Porque se siguieron pasos. Se hizo un análisis primero de campo, cuando todos los chicos se fueron al Poder Judicial, se trabajaron resoluciones, por ende se trabajaron realidades, se determinó un marco teórico primero por cada uno de los grupos con conclusiones provisorias, y después eso se convierte en una matriz de datos que no es otra cosa que un análisis analítico, y de ese análisis analítico se hace otra vez un análisis inductivo y sistémico que nos permite a nosotros inducir reglas generales y sistematizarlas en marcos teóricos mayores, uniendo los 4 trabajos de los 4 grupos en uno solo. Cuando esto se termina en octubre, hicimos una presentación vía video a través de una página en vivo de Facebook, que fue una primera puesta a punto en noviembre del 2019. Lo que los internautas nos dijeron en aquella oportunidad, se tomó apuntes, y entre diciembre y marzo de este año
se hizo el trabajo de redacción, más los primeros borradores se compartieron con algunos pares para que nosotros tengamos algún insight de parte de quien te controla estos papers. Esa metodología está explicada en el texto, por supuesto, y le permite más que nada al lector hacer un análisis metódico, sistémico de lo que se dice y corroborable en función de todo ese tipo de cosas. O sea, todo lo que dice ahí es accesible. Desde el video, las resoluciones, la matriz y, por supuesto, cada uno de los diferentes investigadores que están. Creemos nosotros, y acá le voy a ir dando ya paso a Miguel, a Monse y a Regina, que esta es la parte importante, más allá de los resultados, porque los resultados, si bien son genuinamente muy, muy útiles, lo interesante es que se pueden obtener más resultados con lo que ya se hizo y se puede hacer mucho más, que a lo mejor modifican los resultados, que a lo mejor mueve los estándares o mueve los promedios de un lado para el otro. Entonces es un trabajo incompleto en ese sentido, subordinado a crítica, ampliable y por supuesto puede tomar cualquier otro tipo de matiz, rol o sesgo que un futuro investigador le quiera dar. Voy a entregarle entonces la palabra a, no sé si empezamos por las damas, Miguel, ¿qué te parece? Voy a darle la palabra a Regina por orden alfabético para no ofender. Y te pongo, Regina, la presentación acá en pantalla para que vos puedas compartirla en consideración de los primeros resultados y después seguimos hablando, como decía Robert, de manera general. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Robert, también por la presentación. Y muy especialmente al profe Diego y en tu nombre a todo el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. De verdad, es para nosotros un honor compartir esta tarde con ustedes y volver a verte después de tanto tiempo como profe, ¿verdad? Te habíamos extrañado. Y para no alargar, me gustaría comenzar con los resultados que hemos encontrado a lo largo de esta investigación. Y entre los resultados más importantes hemos identificado 18 razones distintas, que estas tal vez no sean las únicas existentes, pero aún así corresponden al universo estudiado en el análisis que hicimos con los 80 autos interlocutorios de la Sala Constitucional de los años 2016, 2017, 18 y 19. Para ubicarnos mejor, es importante mencionar que catalogamos en 4 razones principales, donde 3 de ellas son eminentemente sustanciales y la última categoría corresponde a cuestiones aisladas. En lo que a mí respecta, les voy a hablar un poco acerca de la lesión constitucional concreta. Y esta categoría presupone que la vida real del individuo fue afectada por una norma que viola o transgrede la norma constitucional. Y entre esas razones de rechazo más frecuentes mencionadas por la Corte encontramos que la Corte señala la existencia de una mera disconformidad y la ausencia de una lesión concreta. En ese sentido, la mera disconformidad es el primer motivo en todo nuestro análisis que señala, en donde la sala analiza el fondo y no solo la forma para el rechazo de la acción. Y en esto nos preguntamos, ¿la sala debe hacer o no el análisis de fondo para tramitar o para dar inicio al trámite? Bueno, este motivo supone una disconformidad de los accionantes con la apreciación de los juzgadores de las instancias inferiores, firmantes en aquellos fallos que fueron impugnados. Este motivo es súper repetitivo, aparece 42 veces, que corresponde a más de la mitad de los casos analizados. Y en este tipo de casos, la sala estila señalar que la pretensión del accionante apunta solamente a declarar la nulidad de los fallos que impugnan, buscando con ello abrir una instancia más, que no es lo que procede, justamente. También otro de los motivos o las razones por las cuales la sala rechaza in limine las acciones es que debe haber una lesión concreta e irreparable. En ese sentido,
La lesión concreta e irreparable es aquella que debe ser de imposible o insuficiente reparación ulterior, entendiendo que esta imposibilidad se encuentra subordinada a la inexistencia de vías ordinarias previas para la tutela de este derecho. Para que proceda la acción se debe justificar concretamente el daño causado. En estas razones están muy ligadas unas entre sí, de la mera disconformidad, de la lesión concreta e irreparable, porque generalmente no se encuentran estas lesiones irreparables, por así decirlo, y también va ligada con la tercera razón, que es la carencia de fundamentación clara y precisa. Es importante mencionar que este es el segundo motivo en todo nuestro estudio en que la sala analiza el fondo y no solo la forma para el rechazo de las acciones. Y en todos los casos en donde aparece este motivo, la sala expresa que las pretensiones deben justificar la lesión concreta de manera clara, desarrollada de manera que permita identificar concretamente la inexistencia de una vulneración de la normativa constitucional. Y en ese sentido es importante tener presente que esta acción, al no ser un recurso, obliga al accionante a fundar la vulneración de sus derechos sobre vías ordinarias agotadas, como habíamos dicho anteriormente, y lesiones irreparables enmarcadas en normas constitucionales que, en el caso concreto, deben ser lesionadas. Este caso no es tan repetitivo como los dos anteriores. Esto aparece 28 veces y corresponde al 35% de los casos. Y el siguiente motivo importante mencionar también es la cita genérica de normas que carecen de sustento, atribuyendo esto a los accionantes la omisión, pues al no citar textualmente las normas constitucionales vulneradas es un motivo, y además este es un motivo que aparece recién en los últimos 2 años. Queremos saber si antes del 2016 esto también fue motivo o realmente es la primera vez que fueron apareciendo recién desde el 2018 y 2019. También, como había mencionado el profe Mane, es algo que es una investigación o un trabajo inconcluso, porque a la par que íbamos llegando a conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, es como que nos invitaba y nos sigue invitando a investigar más, para conocer el comportamiento de la Corte antes de estos años e incluso después. O sea, es como volver al pasado e incluso indagar sobre cómo se fue comportando la Corte en estos últimos años, en este último año, por ejemplo. También me gustaría hablarle de la ausencia de arbitrariedad, que es una de las razones que no es muy frecuente, pero es importante mencionar que en este motivo la sala no se limita a señalar la improcedencia de la acción solamente, sino que los fallos impugnados muestran que la tarea de los magistrados inferiores sí se encuadran dentro de los parámetros razonables. Y esto nos lleva otra vez a la misma pregunta que dije hace rato. ¿La Corte debe o no hacer el estudio de fondo o solo debe hacer un control formal de que se cumplan las cuestiones de forma para saber si procede o no el estudio de la acción? Ahora les va a hablar la compañera Monse. Sí. Bueno, ¿qué tal con todos? Para seguir un poco y no caer tanto dentro de redundancia, porque la verdad que desde el punto de vista teórico, vamos a decir, Regi y Miguel van a explicar tranquilamente, sin problema, todo lo que encontramos. Lo que yo le quiero hablar es de algo que a mí me llamó mucho la atención personalmente cuando iba analizando los fallos, y era a la luz del Código Civil, vamos a decir, el procesal civil y el 552, 553 y todos, me llamaba mucho la atención de que siempre se hace énfasis en que el rechazo debía ser ilímine, siempre y cuando se trate de la forma. Pero la manera en que la Corte o el relator o la
o los magistrados están expresando, yo creo que se contradice un chiquitito, porque cuando dice que no puede haber valoración e interpretación de un fallo impugnado, utilizan frases que te hacen pensar de cómo pueden afirmar eso sin haber estudiado necesariamente o subyacentemente el fondo. Usan frases como, por ejemplo, el juez actuó acorde a derecho, el juez actuó acorde a la sana crítica, no cayó en arbitrariedad, el fallo se ajusta a derecho, y me hizo pensar mucho en el trabajo, si es que realmente para usar esas frases, tuviste que mínimamente mirar nomás o en serio analizar el fondo. De por ahí es un problema de parafraseo nomás que hay, y no quiere decir eso, pero la verdad que es algo que a mí personalmente me dejó pensando y que me hace creer de que también miran el fondo, aunque sea un poco, pero se mira el fondo, siendo que creo que solamente tiene que ser rechazado por forma, de manera ilímine, ¿verdad? Y que también me di cuenta por la cantidad de fallos que vamos leyendo, que todos los abogados, los profesionales, cuando atacan los fallos, cuando buscan su impugnación, siempre creen, o atacan el fallo en razón a un abanico de posibilidades que tiene el juez para decidir. Y porque no tomó ese camino A que él quería, piensa que ya es arbitrario o que no es acorde a derecho, siendo que el juez también tuvo la posibilidad de tomar el otro camino. Y es lo que más sostiene la Corte, y es por eso que tanto le cita también a Oscar Paciello, que después vamos a poder ver en los gráficos. Y eso, para no extenderme mucho sobre la parte teórica que Miguel seguro les va a hablar ahora. Seguimos contigo, Miguel. Ok, bueno, yo les voy a comentar los motivos en cuanto a la demanda no recurso, ¿verdad? En primer lugar tenemos que la instancia autónoma y excepcional de carácter restringido que, digamos, la Corte utiliza, ¿verdad? Este motivo es el más frecuente, o al menos uno de los más frecuentes que hemos encontrado, tal es así que aparece en 43 de las 80 resoluciones estudiadas, es decir, más del 50% de las resoluciones. Y la sala, en cuanto a este motivo, señala lo siguiente, ¿verdad? En primer lugar, la autonomía, en el sentido de que la acción es en sí misma una demanda y no un recurso, ¿verdad? Con todos los requisitos que eso conlleva, ¿verdad? En segundo lugar, en cuanto al carácter excepcional de la acción, la sala remarca, digamos, lo extraordinario de la misma, en el sentido de que necesariamente debieron haberse agotado todas las vías ordinarias previas, ¿verdad?, para activar esta acción. Y por último, el carácter restringido de la acción en cuanto a que los ministros de la Corte no pueden suplir las opiniones de los organismos jurisdiccionales ordinarios, ¿verdad? De ahí que adquiere este carácter restringido, ¿verdad? Siempre y cuando que dichos fallos no revistan arbitrariedad y sean razonables, ¿verdad? Bueno, eso podemos decir en cuanto a la primera razón de este grupo que hemos clasificado. Luego tenemos la siguiente razón o motivo, es que la Corte no constituye una tercera instancia, que más o menos ya han comentado las compañeras, entre paréntesis, todas estas razones en mayor o menor medida están relacionadas entre sí, ¿verdad? Tal así que de repente se complementan en varias de ellas, aparecen en conjunto, en varios fallos. Bueno, entonces, la Corte no constituye una tercera instancia. Este motivo aparece
en 24 de las 80 resoluciones, es decir, en el 30% de las mismas. Sigue siendo frecuentemente utilizado por la Corte, y la misma señala que en cuanto a que no constituye una tercera instancia, se refiere a que no es una instancia para una nueva revisión o un nuevo estudio de cuestiones suficientemente estudiadas y debatidas en las instancias ordinarias, ¿verdad? Eso remarca la Corte, ¿verdad?, a los accionantes en cuanto a que no es una tercera instancia, y también que la Corte no es una instancia para corregir errores de las instancias ordinarias, sino más bien para prevenir arbitrariedades y la conculcación de los preceptos constitucionales. Eso afirma la Corte al utilizar este motivo, ¿verdad? Podemos también mencionar que prácticamente va de la mano con el motivo anterior, aparece constantemente en forma conjunta con la instancia autónoma y excepcional y el carácter restringido de la acción. Por último, podemos señalar que para, digamos, referirse a este motivo, la Corte utiliza mucho el parecer del doctor Oscar Paciello, ¿verdad? Que se encuentra en el acuerdo y sentencia número 147 del año 96. Es decir, digamos, hace una referencia a acuerdos anteriores de la misma Corte Suprema de Justicia, y en este acuerdo en particular el doctor Paciello afirma que la discrepancia subjetiva de los accionantes no es suficiente motivo para promover o activar la acción de inconstitucionalidad. Bueno, con eso entonces pasamos ahora a al tercer motivo principal dentro de demanda no recurso, que es de la acción, que la acción debe autoabastecerse y fundamentarse, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que hemos encontrado este motivo en 10 de las 80 resoluciones, que equivale al 12,5%. Si bien todavía no es un motivo frecuente, hemos observado que va siendo utilizado o mencionado en forma creciente, gradual, ¿verdad? Es decir, 2016 aparece una vez, 2017 2 veces, 2018 3 veces, 2019 4 veces. Es decir, va creciendo el uso de este motivo por parte de la Sala Constitucional. Bueno, y al respecto la Sala señala que la acción debe bastarse a sí misma, debe valerse a sí misma, cumpliendo todos los requisitos, por supuesto, que establece la ley y la misma Sala, en el sentido de que la acción, digamos, la acción debe ser clara, precisa, y también que se deben acompañar los documentos, es decir, los instrumentales, es decir, las normas impugnadas, las copias o, copias autenticadas o simplemente copias. También, entre paréntesis, acá la Corte, digamos, hay cierta variación en el uso de este criterio, ¿verdad? Como vimos, un criterio todavía nuevo, digamos, por la Corte, utilizado por la Corte, pero tal vez por ese motivo no está firmemente unificado el criterio, ¿verdad? En algunos fallos sostiene la Corte que deben acompañarse simplemente copias, en otros fallos alega que estas copias deben ser autenticadas, etc. Bueno, ¿Me permite hacer una indicación respecto a lo que el compañero Miguel Arestido acaba de mencionar? El requisito de que las acciones de inconstitucionalidad deben autoabastecerse, es decir, deben acompañar todas las resoluciones que sean objeto de la acción, es un argumento que ya se viene utilizando hace muchos años por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional.
Y a lo mejor vamos a encontrar que la cantidad de veces por las cuales la Corte rechaza la acción de constitucionalidad y límite por ese motivo se da a raíz de que la mayoría de la gente ya conoce, ya sabe que tiene que acompañar su acción con la copia de las resoluciones, de primera y de segunda instancia, porque hay veces también que plantean solamente con la de segunda instancia, pero no acompañan la de primera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que generalmente dice la Corte. ¿Por qué? Porque de lo contrario la Corte no puede tener los elementos necesarios para verificar los requisitos formales de la acción. Y solamente para hacer la salvedad de que ese motivo es un motivo que se viene utilizando ya hace más de 10 años en la Corte, hace más tiempo incluso, ¿verdad? Porque el que está analizando la acción tiene que tener todos los elementos. Si no tiene la sentencia que fue atacada, eso hace que de por sí sea un elemento para el rechazo. Solamente eso, disculpen la interrupción, muy interesante, estoy disfrutando muchísimo de su presentación. Gracias. Adri, pero vamos a aprovechar la interrupción para continuar y no quedarnos en la lámina nomás. Vos sabés que te menciono cómo funciona esto. Nosotros, ¿por qué sacamos 18 motivos en total? Porque es la transcripción exacta de las frases, entre comillas, que utiliza la Corte en cada fallo. Si vos haces la desmenuzación de todo lo que dice la Corte en un periodo de 4 años, con sus 80 fallos, vos tenés en total 18 razones. Pero si las mezclas bien, si escurrís bien eso, nos salen 3 motivos principales, más o menos. En definitiva, la Corte lo que te está diciendo es que cada usted que viene acá tiene que venir como cuando hace una demanda nueva. Entonces tiene que traer todo. Yo te diría más. Que vos tengas que traer el fallo puede ser una cuestión recurrible, pero eso no impide que yo señale, como se hace en cualquier otra demanda, que el fallo usted lo tiene a mano. Vos le puede decir, perfectamente a la sala, está acá abajo, manda a traer la copia. En la medida que yo le señalo dónde está, que de hecho se hace, la Corte decide cuándo echarme y cuándo no, porque esto se nota que hace y no siempre. Lo que sí se está haciendo, y esto solamente arranca con Eugenio Jiménez, por ejemplo, es traerme la cédula. Porque si no, yo no puedo medir la prescripción de los 9 días en los casos en que estamos hablando de autos particulares, o traerme en toda la ley, porque yo no sé exactamente de cuándo estamos hablando en términos imprescriptibles o no. Pero solamente Eugenio pide eso. Antes no se pedía. Entonces vos tenés la posibilidad de utilizar un montón de razones de la manera en que las dicen siempre, pero nuestra percepción es la siguiente, es un cliché. Cambiaron los ministros, pero no cambiaron los relatores. Es el mismo castellano utilizado a lo largo de 4 años en todos los fallos. Y si bien hay 19 o 18 motivos en total, normalmente los fallos se rechazan utilizando en promedio entre 5 y 6. Nunca son aislados. Siempre la Corte te dice, no trajiste la cédula, esto está prescrito, no me trajiste el fallo, no trajiste esto, no trajiste aquello, y además no te autoabastecés, y además esto, y además aquello, y qué sé yo. Y además depende de lo que se está atacando. El problema del recurso extraordinario normalmente se ve en los amparos. Como el amparo no tiene cosa juzgada material, porque es revisable por los juicios ejecutivos, son revisables por juicios ordinarios posteriores, normalmente ese tipo de acciones civiles se rechazan por ese motivo, ¿ya? Los penalistas están encantados de irse en inconstitucionalidad cuando se abren las causas a juicio oral y público. Cuando lo que la Corte te dice eso, usted tiene que verlo con su tribunal de sentencia, no con nosotros. Es recurrible ahí, no ante nosotros. Usted tiene recurso por vía ordinaria, no tiene que venir aquí de manera extraordinaria. Sí, salvo el caso del autoapertura hoy. En el caso específico del autoapertura a juicio, que se recurre mucho, porque como es irrecurrible dentro de la sala, o sea, dentro del proceso penal, el autoapertura a juicio oral y público, también es muy frecuente encontrar acciones de inconstitucionalidad contra ese autoapertura, ¿verdad? Pero lo de la cédula que decís, Manuel, eso no se pedía hace cuestión de 7, 8 años atrás. Era no como demasiado pedirle la cédula, ¿verdad? Se veía, ¿verdad? Que no se pedía, ¿verdad? Que se la pida autenticada, como dijo Miguel.
Exacto. Ahora, bueno, tiene sentido exigirle la cédula porque sin la cédula no podés saber si realmente cumplió el plazo. Pero después, cuando eso se admite, si se llega a admitir, efectivamente van a venir los autos principales y se va a poder detectar que no se cumplió el plazo, ¿verdad? Y aunque no se crea, bueno, al menos en la época en que yo estaba en la sala constitucional, los relatores verificaban si es que estaba previsto eso dentro de los plazos, si se cumplió con el plazo, ¿verdad? Inclusive hay acciones que después se rechazaron a consecuencia del cumplimiento del plazo de los 9 días, pero que a lo mejor sí se dieron trámite, ¿verdad? Entonces, si vos tomás estadísticamente esto, y esto le interesa seguramente a Fátima, es lo siguiente: ¿por qué rechaza la Corte normalmente las acciones? Y la Corte te dice, planteate mal tu demanda. No podés traer cualquier cosa. Ese es el carácter restringido que te decía Miguel. Además, lo que estás planteando es una mera disconformidad. No te gusta lo que dijeron tus jueces. Eso es lo que dice también Miguel. Y en definitiva, si vos crees que hay una lesión constitucional determinada, tenés que mostrarme cuál. La perrada dice violado en la propiedad privada, violado en el derecho esto, violado en el derecho aquello, violado en esto, pero no te dicen cómo la violación se tradujo en mi realidad. Una cosa que yo diga, yo no puedo expresarme; otra cosa que digan, dejé de trabajar en el diario, me echaron del trabajo por esta razón. Dejé de hablar de esto, me apagaron el micrófono en un discurso. Dejé de decir esto, me echaron de la plaza cuando le gritaba al gobierno. Nadie hace lo que la Corte te pide, que es un trabajo de inferencia, de bajar la norma constitucional puesta en el caso concreto que vos decís, acá se me dio la lesión. Lo que la perrada hace es un recitado de normas constitucionales y te dice todo esto está violado, pero no hay un trabajo de enmarcación de caso concreto en la norma. Ese es, digamos, el principal grupo de razones por las cuales normalmente se rechaza. Yo estos trabajos, por supuesto, yo ya se los di a Diego, yo les puedo dar los borradores definitivos para no aburrirlos con todo este tipo de discusiones, y si quieren pasamos después esto a la discusión. Pero quería continuar mostrándoles simplemente, porque esto creo que les va a gustar más como instituto, es la Corte tiene en este tema años, por supuesto. Desde que la Corte existe en periodo democrático tenés casi 30 años trabajando a un ritmo infernal de acciones de inconstitucionalidad, pero se centró en el fallo de Paciello. Increíblemente, yo no sé si ven mi cursor, este acuerdo y sentencia que está acá, el 147 del 96, está constantemente citado. La Corte no se cita a sí misma hace años, cita el mismo fallo. Es una cosa que nos llamó la atención, y de más a menos, estos que están aquí, que son todos de la época de Paciello. Este el 96 y este el 97 son los principales, y los demás son citas anteriores de los fallos de Paciello también. Pese a que la Corte en ritmo más, ritmo menos, no estila mucho citarse, estamos hablando de un tercio de las resoluciones que encontramos, utiliza razones por jurisprudencia para decir esto debe rechazarse. Y en términos de lectura también es relevante esto. Sagüez y Guastavino son los únicos citados, y normalmente Sagüez aparece más que Guastavino con esas dos obras que están acá. Aisladamente aparecieron Chovenda, Alsina, Carrió y Casco, que son cuestiones de forma más que nada, y César Garay se cita a sí mismo en un fallo puntual, o sea, se cita a él en su propio libro, pero no estila la Corte, increíblemente, a recurrir a los libros. Lo que sí me llama la atención es que no hay literatura nacional. Se va a Sagüez, se va a Guastavino, y tenés libros de derecho procesal constitucional publicados en Paraguay, como los trabajos de los Mendonca. Tenés todos los trabajos del viejo Mendonca, de Yoyo, y no hay una sola cita a la literatura paraguaya. Entonces yo te vuelvo a decir, es un cliché. Los relatores no cambiaron, cambiaron los ministros, pero no los relatores, y la compartida de modelo es apreciable. Sí, profesor, te veo levantando la mano cuando quieras. Hola, realmente una hermosa tarde compartiendo con ustedes ese buenísimo trabajo. Es reconfortante ver que hay otros juristas paraguayos que tienen el mismo interés que nosotros en el IPDC. Y bueno, ojalá que sigan adelante con
proposiciones que están haciendo, porque realmente esto contribuye a la cultura jurídica de Paraguay. Me pone muy contento toda esta cuestión. Tengo un par de temas, por ir directamente ya que no hay tiempo. Primero, la cuestión metodológica. Para mí es importante saber no solamente la cantidad de fallos, la cantidad de años, sino también saber la composición. Si la composición original varía en los resultados con la composición cuando se integra con otros ministros, con otros jueces. Creo que, Manuel, lo acabas de decir, porque darle respuesta a eso, porque en cierta manera dijiste, los ministros cambian, pero los relatores se mantienen, como diciendo que el trabajo igual continúa y que entonces, no importa quién integre la sala constitucional, igual se mantienen los mismos resultados. Eso es importante saber para ver si realmente hay una variación entre lo que dice la composición original de la sala constitucional o si con nuevos ministros que van reemplazando a otros, hay una diferencia en los resultados. Eso sería metodológicamente interesante saber. Luego, esta es la respuesta, profesor. Ahí tenés el gráfico. Esta es la composición, el gráfico de la izquierda. Sí. A ver, profe, si querés te puedo voy a algunos de los puntos más resaltantes de este primer gráfico que justamente responde a alguna de tus preguntas. Y en cuanto a si cambia con la composición, cambian los resultados, tal vez podríamos decir con estos 4 años analizados, podemos decir que sí. Por ejemplo, una cosa resaltante es que Miriam Peña no fue ministra hasta recién en 2016, donde desde su llegada fue una ministra sumamente activa, y de los 80 casos analizados, vemos que ella votó 79 veces. Esto despierta profundamente mi curiosidad del comportamiento de la sala antes de su llegada. ¿Habrá sido un giro importante esto o fue una cuestión de proactividad total? También podemos ver cómo estuvo compuesta la sala. O sea, la fuerza decisoria de la sala constitucional pasó por estos primeros 3 ministros, Peña, Vareiro y Fretes. Además vemos que ellos, 2 de ellas son mujeres, lo que nos muestra a la vez tal vez mayor sentido de responsabilidad de las ministras, y de alguna manera, y nos muestran también que de alguna manera las mujeres mandan, ¿por qué no, verdad? Entonces, eso es muy distinto a lo que nos imaginamos, porque pensamos a veces solo sin saber lo que la mayor cantidad de ministros son hombres. Entonces es como que responsabilizamos más a los hombres de los resultados que otra cosa. Otro punto muy importante sobre lo que usted también dijo, a lo largo de estos 4 años, fueron 13 magistrados que firmaron estas resoluciones, pero solo 8 de ellos son efectivamente ministros. O sea, en ese sentido es como que tal vez cambia la composición, pero hasta los errores en los fallos siguen siendo los mismos. Es por eso que el profe Mane mencionó que no cambian los relatores, o tal vez si ellos cambian, es como que hacen un copia y pega de todas las resoluciones existentes, y se copia tal cual, que los mismos errores, que las mismas citas son exactamente igual en el mismo momento, y a veces es como que, bueno, ¿realmente alguien está haciendo este trabajo o no? Es interesante lo que están comentando, porque lo que me queda claro es que el trabajo de ustedes debe ser presentado al cuerpo de relatores de la Corte, porque ustedes justamente están evaluando ese trabajo, ¿verdad? Entonces sí sería bueno tener un intercambio con ellos, y más allá que ellos adopten una posición a la defensiva, ¿no? Ustedes veo que son muy estrictos académicamente, entonces el trabajo que ustedes, para mí, puede ser presentado sin ningún problema ante las instancias de la Corte. Pero tengo 2 preguntas más. Para mí es una cuestión de que ustedes en este momento tienen el conocimiento porque leyeron la sentencia e hicieron un estudio metodológico sobre la sentencia. Ustedes son los que en este momento están en condiciones de evaluar el trabajo de la Corte en diversos niveles. En primer nivel, yo les pregunto a ustedes si todos estos motivos que ustedes nos pusieron en los 4 grupos, todos estos motivos son motivos suficientes, son motivos razonables, o en algunos casos son meros motivos que la Corte se los ha inventado para deshacerse del trabajo.
Esa es una cuestión de que si esa mayoría de motivos son justificados, razonables o no, porque si la mayoría de motivos no son razonables, entonces la Corte va a caer, va a tener una mala calificación. Claro, en ese sentido yo entiendo de que también están los abogados chicanos, que nada más llegan a presentar la acción para trancar un caso o directamente para mantener años el caso dentro del Poder Judicial y que no se ejecute una sentencia, ¿verdad? Pero entonces eso hay que darle a la Corte por un lado, pero por otro lado ver si los motivos que se han inventado o los motivos que han aducido racionalmente son realmente así. Y bueno, yo me quedo un poco preocupado porque si salimos del ámbito metodológico directamente y vamos a un nivel más alto, yo pienso en que la acción de inconstitucionalidad forma parte del sistema de protección de derechos constitucionales con otras garantías que están ahí, el amparo, etc. Entonces, si uno dice, si constitucional en Paraguay, analizando el trabajo que han hecho, que realmente han hecho, está en condiciones de garantizar las violaciones a los derechos constitucionales o no. Ustedes fíjense que el amparo, que es una garantía constitucional, no es materia de la sala constitucional, es de un juez de primera instancia, que puede ser civil o penal. Ahí hay un problema, porque ¿cómo va a ser una garantía constitucional desde ese punto de vista? Y entonces tenemos que la única garantía constitucional que llega a la sala constitucional es la acción de inconstitucionalidad. Y si en la acción de inconstitucionalidad analizamos todo lo que usted está analizando, entonces yo me quedo asustado si realmente tenemos un sistema de protección eficiente con la Constitución actual y con el trabajo actual de la Corte. Esa sería la otra calificación que también ustedes un poco tendrían que hacer y plantearnos de acuerdo a la experiencia que ustedes van adquiriendo con este trabajo. Y abro mi micrófono otra vez, Janina, un ratito. Nosotros tenemos la posibilidad de medir, empiezo por lo primero, la suficiencia o la insuficiencia de los motivos. Para hacer un trabajo real de eso, nosotros tendríamos que considerar los motivos versus el acto normativo y el proceso en el marco del cual se ataca o no ese acto normativo puntualmente. Ese trabajo no está hecho o no está enfocado de esa manera y puede hacerse todavía. Porque tenés, en la medida que nosotros vemos, y te muestro solamente los gráficos para ubicarnos nomás, la principal discusión de todo lo que nosotros vimos normalmente es civil y eventualmente con lo penal es la gran presencia de los actos normativos que se impugnan. Pero además de eso, nos dimos cuenta también de que no solamente en lo civil y en lo penal, sino que en todo el país, pero principalmente en Asunción. Y los asuncenos, donde está el problema grande, normalmente discuten juicios ejecutivos. Por alguna razón, los daños y perjuicios y el amparo, con una que otras cuestiones, se pueden tomar como las principales, los principales procesos en los cuales se discuten estos temas, ¿verdad? Pero cuando vos analizás así, en sentido macro el tema, vos te das cuenta que los abogados están buscando o tiempo o están buscando una tercera instancia. Eso es lo que se nota normalmente, porque si el Código Procesal te dice que la sentencia del amparo no genera cosa juzgada, ¿qué te estás yendo a hacer después? Cuando la urgencia de un amparo, que es el caracú digamos, de la acción, no está resuelta, ¿qué te puede resolver la Corte? En términos de eficiencia, que sería el segundo motivo, el único enfoque que nosotros hicimos es este. Tomamos la fecha del último acto normativo impugnado y tomamos la fecha del rechazo in limine. El plazo que existe entre este acto y este acto es siempre grande y es siempre cada vez más amplio. O sea que le toma más tiempo a la Corte resolver, ¿verdad?, que lo que resolvía al comienzo. Pero como yo estoy hablando solamente de promedios, la curva es esta que está aquí a la izquierda. Normalmente, en el 2016 en promedio, le toma 189 a 190 días corridos a la Corte resolver. Y ese número
subió a 230 y subió más o menos a 300 a final del 2019. O sea, la Corte está tomando de días hábiles, días calendario gregoriano civil, digamos, entre 6 y 8 meses para rechazarte in limine. Pero hay casos que están alrededor de los 1000 días. Hay casos que están alrededor de los 1500 días. Y hay casos que se resolvieron en 12. Entonces, según la cara del cliente, ¿verdad?, vos podés tener un rechazo en 12 días o podés tener un rechazo en 1000. Según la cara del cliente, vos podés tener un rechazo en 4 meses o podés tener en 12 meses. Pero el promedio varía más o menos en 6 y hoy está subiendo a 8 meses. Quiere decir que las acciones que se están metiendo hoy van a estar necesariamente el año que viene, siempre. Y el año que viene tiene un montón de nuevas acciones que entraron, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar en rigor de eficiencia en términos macro. Puede hablarse de eficiencia en ciertos casos, y sí, pero en términos macros no. Es más la ineficiencia creciente que la eficiencia puntualmente considerada. Mané, le quiero dar la palabra al profesor Emilio Camacho, que manifestó que tenía una consulta, una inquietud. Profesor Camacho, adelante. Sí, una pregunta. La presentación es muy clara, tanto que me permite plantear dos interrogantes, que no sé si son de admisión, pero nunca hay que olvidar que según el 247, la defensa de la Constitución está a cargo del Poder Judicial, encabezado por la Corte. Y digo esto por lo siguiente: la enumeración es tan clara en el Código Procesal Civil, en el 552 y el artículo 12 de la ley orgánica, que agrega casos no justiciables. Sin embargo, ya hay varios votos de la Corte hace 15 años, votos de Cano Claude, Zapeno, algunos que dicen que no existe causa no justiciable, que las causas incluso la Corte analiza para decir no puedo introducir en esto. Ejemplo, en algunos casos de juicio político, ¿no?, en que una parte de la Corte rechaza diciendo que no es justiciable y otros dicen que no existe caso no justiciable en el Paraguay. Eso es una interrogante. Dos, ahí la compañera Adriana señaló otra cosa, que la sala penal con Ramírez Candia ha cambiado. El Código Procesal Penal dice que la autoelevación a juicio oral es inapelable, lo cual es una atrocidad, ¿verdad?, como una resolución que causa agravio. En un sistema que tiene 3 instancias, según el 247, va a ser inapelable. Eso ya dice Ramírez Candia en 3 votos seguidos, ¿verdad?, de que esa norma es inconstitucional y que no anulan porque cae el sistema penal. También lo dice Miriam Peña en el 248, caso de helicóptero. Y ahí viene mi pregunta, ¿verdad? La Corte es un órgano concentrado de control de constitucionalidad. Y en estas 2 sentencias que yo les cito, 248 y el 64 del año pasado, la Corte dice palabras más, palabras menos: ningún juez del Paraguay puede permitir que se viole un derecho constitucional frente a sí mismo. Eso le dice al juez de garantía, que dice, no, esto corresponde corresponde solo al tribunal de sentencia. No, le dicen a mí de Canto. ¿Cómo usted va a decir, si este señor le dice, están violando mi derecho fundamental, me están introduciendo pruebas ilegales, como fue para anular el juicio de los helicópteros, me metían un periodo de base que no estaba el aprobado, etcétera, etcétera? Tanto así que Miriam Caña, el voto Cristóbal Sánchez, dice, bueno, vamos a dejar mientras tanto es inapelable. Entonces, que dicte cuántos autointerlocutorios sean necesarios y quitar a esa gente del juicio y estudiar su caso. Digo porque estos casos suelen invocarse para el rechazo in limine. O sea, si es evidente y manifiesta la violación de la Constitución reclamada en un escrito, yo creo que la Corte no puede aferrarse a requisitos formales, porque si no, no va a ser el custodio de la Constitución. Eso, jurisprudencia en Occidente, es unánime en todos los tribunales constitucionales. O sea, ningún tribunal te va a decir, me están matando, o le decir, no, lo siento, recurrir al juez de paz. Una cuestión de competencia. Eso, la sala penal ya recoge esos votos, recoge esa doctrina. Primero 2-1 perdió Ramírez Candia, después 2-1 consiguió la adhesión de Benítez Riera, y vaya a conseguir el 3-0 con los votos de Carolina ya. Es un cambio importante, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo al equipo de trabajo, que vuelvo a reiterar, muy claro su trabajo. No sé si Manuel Riera puede mostrarme otra vez
esa selección punto 1, 2, 3. Te muestro los motivos, profesor. Sí, eso. Bueno, mi pregunta es, ¿qué piensan nada más ustedes de un caso justiciable o no justiciable, verdad? Porque según 690 rechaza sin límite. 2, ¿qué piensan si para la Corte manifiesta la violación de una garantía constitucional? Un intento de ruptura de la Constitución, pero claro. Y ahí ustedes señalan en el punto 1, la Corte no constituye una tercera instancia. Es cierto que no constituye tercera instancia si vos estás obviando la apelación, etc. Pero si vos le contás que una providencia confirmada por tu interlocutorio impide que vos estés en un proceso, ¿verdad? Yo supongo que eso es pasible directo de control constitucional. Esas serían las dos preguntas que yo le dejaría, ¿verdad? Lo de autoelevación a juicio, lo de no justiciable y lo de cuando es manifiestamente inconstitucional. No sé, dejo esta pregunta, ¿verdad? Obviamente es algo que la Corte está cambiando, ¿verdad? Pero son cosas fundamentales cuando te sometan a un juicio político, caso 1. 2, cuando te elevan a juicio habiendo violentado toda tu prueba en la etapa de investigación, tu garantía en la etapa de investigación, y te llevan a juicio ya muerto. Nada más esa una inquietud. Pero, aclaro, sostener como lo hace el sistema procesal penal, que es inapelable, si causa agravio, jamás puede ser inapelable. ¿Por qué ocurrió esto? Porque lo que hicieron es el Código Penal, como le dijo Juan Carlos Mendonca en un artículo memorable, ¿verdad? Le recuerdo un dato. Mendonca le dijo, yo nunca escribí sobre ustedes para criticarles, pero cuando me enteré que uno de los proyectistas conoció el delito de vigilato en Paraguay, entonces me animo a escribir. ¿Ya? Y hizo una crítica, entre ellos esta crítica. Y reitero, si para ustedes es sostenible o no que un autoelevación constitucional sea inapelable, porque eso te mata, te lleva directamente a un juicio oral con todo el daño que causa. Nada más. Una inquietud. Gracias, presidente Diego, por esta posibilidad y felicitaciones a los señores. Yo quisiera agregar, si se puede, respecto a lo que dice el doctor Camacho sobre los autos no justiciables. Y hay un autointerlocutorio de la Sala Constitucional que se encuentran, realmente van a encontrar que la Sala determina en ese AI que ese acto es injusticiable. Es una acción de inconstitucionalidad que se había planteado contra la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Sawayamaxa versus Paraguay. Y los dueños del inmueble plantearon la acción de inconstitucionalidad contra el fallo de la Corte. Y la Sala Constitucional les dijo que no era justiciable, ¿verdad? Entonces, imagínense, ese fallo, que es un autointerlocutorio de 1 página y media, es realmente una joya también, porque establece justamente una doctrina de que es injusticiable. Pero por otro lado, yo quiero también plantearle al grupo de investigación, si ustedes hicieron la distinción en cuanto a cuánto se tarda la Corte en rechazar un acto normativo y un acto resolutivo, porque van a encontrar que la mayoría de los casos que se rechazan son de actos resolutivos, pero no así de actos normativos. Entonces, si pudieron hacer ese estudio de rechazos in limine contra actos normativos, es lo que yo quisiera consultar. Nada más, gracias. Muestro el gráfico. Nosotros hacemos la mención genérica de actos normativos, porque consideramos que las resoluciones son normas particulares. Pero si hacemos mención de que esos son actos resolutivos, la respuesta es sí. 43 AIs o actos resolutivos interlocutorios, 32 acuerdos y sentencias o actos resolutivos definitorios, una ley o acto normativo, una providencia o acto resolutivo de mero trámite y una resolución administrativa. Encontramos en los 80 fallos que nosotros miramos. Nosotros sabemos que la ley recurre al motivo de una cuestión no justiciable y de hecho la ley orgánica de la Corte autoriza, pero lo que nosotros estudiamos no contempla el caso. No hay ni un solo fallo en todos los 80 que haya utilizado el motivo de la cuestión no justiciable como
significativa del rechazo in limine. Perfecto. Y lo que mencionaba el profesor Camacho, si bien es cierto, está inclusive en el voto de Sindulfo, que ahora salió de la Corte, y la cuestión del juicio político se resuelve después de terminado el juicio político. O sea, fue insustancial. Eso podría decir lo que preguntaba el profesor Silvero en términos de eficiencia. O sea, ya se resolvió la cuestión, ya lo echaron al presidente de la República, ya lo atropellaron en el Congreso, y una vez en la calle sale la Corte un año después y te dice, esto no había sido justiciable. No sirve. Entonces, no resuelve realidades la Corte a tiempo, es un parámetro, un indicador de ineficiencia que también se podría considerar en eventuales estudios, ¿verdad? Sin duda. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna intervención? ¿Alguien más? Un comentario. Estamos acercando. Bueno, Adriana, y nos estamos acercando nomás a la hora para que tengan presente. Adriana, perdón, un breve comentario. Vos te referiste, pero ahí la Corte refirió, porque nosotros estamos en este caso de Zaguayo Max, ahí la Corte refirió a una resolución de la máxima instancia. Y hay varios artículos que dicen que los fallos de la Corte no pueden ser objeto de control de constitucionalidad. Yo me refiero a actos de autoridades particulares, leyes, decretos, resoluciones. A eso me refería. Y si se me permite disgregar como siempre, Diego, y ahí me pueden hablar. Esta es una visión procesalista, ojo. Se nota, bien esto. Si nosotros decimos que por alguna razón los actos procesales que tienen que ver con la etapa de investigación o la etapa intermedia que después dan paso a un juicio oral y público, y eso agravia por razones constitucionales, supone sostener al mismo tiempo que agravia el juicio oral y público. Y sí, procesalmente señor, sostener que el proceso público agravia es un problema cuando el proceso público en general en sí funciona como una garantía en términos de la defensa de mi libertad hasta que me condenes. Entonces, siempre se plantea una tensión entre la norma constitucional que se dice violada en el procedimiento previo y el proceso en sí, pero que es constitucionalmente una garantía para mí también. O sea, en la cárcel hay un proceso. Y vos estás diciendo, no te puedo procesar porque eso agravia hasta que se resuelva la constitucionalidad que te mete o no ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos a Diego lo escuché hablar de esto y a Robert lo escuché hablar de esto, pero el que escribió esto, porque yo honestamente no leí mucho como ellos dos, es Amaya en términos de tensión. Tensiones constitucionales contra tensiones legislativas, problemas de órganos de poder. Yo reconozco la tensión, pero este trabajo, así como se plantea, es descriptivo de una realidad determinada que no hizo ese juicio de valor, profesor, sin perjuicio que pueda hacerse después, ¿verdad? Perfecto. Beto Sandoval creo que tenía una pregunta. Beto, así es. Adelante, Beto. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Beto. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, realmente excelente la exposición. Quiero felicitarle al querido Manuel Mane y a los brillantes expositores. Muy interesante. Yo recuerdo que el año pasado justamente Mane nos había hablado en algunas reuniones, tanto en Facebook como en el colegio, que estaban haciendo este trabajo y yo me quedé interesadísimo, Mane. Aquella vez no pude participar, así que, bueno, el Instituto de Derecho Constitucional, como sabemos, es un lugar ideal para esto. Quiero hacer una pregunta y, por supuesto, voy a ser breve para que todos participen. Y es a una parte de lo que ya habían expuesto recientemente, ¿verdad? Como habían sentado los puntos digamos, por los cuales la Corte, citaron concretamente 18 puntos, es decir, motivos por los cuales la Corte está rechazando in limine la presentación de la acción. Había dicho uno de los expositores que, contrariamente a lo que debería ocurrir, muchas veces la Corte analiza o resuelve al mismo tiempo el fondo de la cuestión. Entonces, yo quiero dejar un poco a los colegas, a los queridos profesores que están compartiendo, por supuesto, de repente para posteriores reuniones, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Cuál es el motivo por el cual la Corte, como se está diciendo acá, un análisis es el procesal
y otro el análisis constitucional. A veces va a coincidir, a veces no. Desde el punto de vista procesal, entonces, la admisión o el rechazo ilímine, debería limitarse exclusivamente a cuestiones procesales. Sin embargo, como bien acá han expuesto, en varios fallos por el lenguaje, ya sea de lo que dice, finalmente la Corte termina ya adelantando un criterio sobre el fondo de la cuestión. Y para concluir, hay algo que es muy importante y creo que lo señalaba el profesor Silvero. Debemos, de hecho, en todos los análisis, apuntar a la Corte como un órgano de protección de derechos fundamentales. Eso sería un poco, digamos, como un ideal o como, por supuesto, la finalidad de nuestro sistema de la Constitución del 92, que la Corte debe ocupar, a veces ocupa, a veces lastimosamente decepciona, ¿verdad? Pero será uno de esos motivos por el cual cuando ve que un derecho está, digamos, atacado, un derecho fundamental, ha ocurrido este adelantamiento de la Corte. Les dejo entonces esta pregunta. Mane, antes de responderle a Beto, como estamos en tiempo, quiero darte la palabra para que haga el redondeo y luego directamente ya el presidente va a hacer seguramente la despedida, para ser más práctico nomás en el uso de la palabra y de esa manera ir cerrando. Y de parte mía, simplemente agradecerle por todo y felicitarle por realmente grandioso el trabajo. Y naturalmente ya nos deja picando una cantidad de interrogantes, de temas sobre el... Mira, esto va a quedar así, palabras más, palabras menos. Yo esto no podía hacer solo. Esto no se podía hacer sin Monse, sin Regina, sin Miguel y sin todos los miembros de la facultad. Y es un trabajo que va a seguir ampliándose en la medida que los de la facultad me ayuden. Esa es la realidad. Y creo que es un trabajo práctico en el sentido que generó práctica. Había que ir, había que recolectar, había que escanear, había que sistematizar, ordenar, catalogar. Ese catálogo existe. Traducir eso en una matriz, sacar la información, analizarla punto por punto, eso está. Y se puede seguir ampliando y yo creo que el tamiz que se haga de eso puede el día de mañana variar según el enfoque que cualquiera le quiera dar acá a esa información. Pero en definitiva, lo que dice Beto ocurre. ¿Ya? La Corte está estudiando el fondo. La Corte se excede de lo que le dice el 552. Esto ya dijo Dani Mendonca en el Colegio de Abogados una vez. No es nuevo. Lo que pasa es que esto ratifica con un universo mayor que el que tuvo Dani aquella vez. Dani aquella vez analizó un par de fallos. Acá analizamos 80 en 4 años con un grupo diferente de ministros y se mantiene la cuestión. Siguiendo la recomendación, nosotros vamos a ir más atrás y como decía Regina, inclusive un poquitito más adelante. Habría que ver todo el 2020, qué pasó ahora que va a entrar el doctor César Diesel. Habría que ir hacia atrás del 2016, cuando Miriam no estaba, ¿verdad? Habría que ver el día de mañana cuando Gladys no esté, porque son las mujeres las que trabajan en términos de la cantidad de acciones que firmaron. Todo eso va a cambiar. No sé cómo va a quedar la información, pero es abierta. Es fundamental que el trabajo sea insuficiente. Es realmente importante que se presente como una cuestión relativa. Y a mí me gustaría que esto sea inspirador en este sentido. Regina tiene que salir a hacer de esto algo o no, Monse igual, Miguel igual, algunos de ustedes igual, el instituto igual. Y me gustaría que salga de esta experiencia algo en el curso que voy a tener ahora en este semestre que va a arrancar. Pero la crítica es fundamental al trabajo y a la Corte, al trabajo y al relator. Porque se están rechazando acciones sin cuestiones procesales meramente, se está atacando el fondo según la cara del cliente, según el ministro que atienda, en un periodo de 4 años con un universo respetable de 80 fallos analizados. Entonces, Beto tiene razón, el profesor Camacho, Emilio tenía razón, Dani tenía ya razón, Juan Carlos Mendonca tenía razón, o sea, no estamos tan alejados de lo que los mayores ya nos decían, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, se puede hacer un montón de cosas más. Yo creo que
la participación de los estudiantes es fuera de serie, o sea, es esencial, es insoslayable. No hay tiempo, hombre, suficiente para hacer cosas así sin la ayuda de un equipo. Entonces nosotros estaríamos hablando acá honestamente sin la ayuda de los 16. Entonces yo quería terminar agradeciéndole no solamente al instituto, sino agradeciéndole a ellos tres, en representación de tres a todos los demás, porque este trabajo es producto definitivamente de todos ellos también, ¿verdad? O sea que gracias a los tres. Felicitaciones al docente también, porque plantear un trabajo como este realmente es sumamente admirable. Felicitaciones, Manuel, y felicitaciones a todos tus alumnos, que se nota que son brillantes. Un gusto escucharles. Bueno, gracias, Eric, muy amable. Presidente, adelante para cerrar. Tu micrófono, Diego, tu micrófono. Hola, 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 hola. Ahí te tenemos, Bueno, presidente, bonito. Bueno, disculpen. Gracias a todos por asistir. Creo que fue una tarde fantástica, de muchísimo aprendizaje. Obviamente que quedan muchísimos temas en el aire, que es una de las virtudes de este trabajo liderado por el profesor Manuel Riera y ejecutado por un grupo de brillantes estudiantes. Y esa es una de las virtudes, digo, porque yo creo que los buenos trabajos son los trabajos que plantean interrogantes y que dejan postas que se deben retomar a fin de utilizar este trabajo, este magnífico trabajo, y llevarlo en distintas direcciones y seguir avanzando en términos normativos, en términos de analizar si estos criterios son o no correctos, de por qué la Corte Suprema está yendo mucho más allá de lo que dice la letra de la ley cuando que no somos un país de common law. Y en fin, hay incluso plantearnos el por qué no el instituto mismo de lo que supone que nosotros en nuestro sistema podamos atacar la inconstitucionalidad de sentencia. Eso es muy lindo en la teoría, pero en la práctica me parece que todo esto obedece un poco a que el sistema colapsó. El sistema colapsó, no estamos defendiendo derechos, estamos usando esto como una tercera instancia en el marco del juicio ejecutivo, y ese es un sistema que no funciona. Entonces, yo creo que, ¿y por qué no estamos usando el recurso de casación más allá del ámbito penal? Que a lo mejor eso podría congestionar un poco esto que se está dando, y cuál es la carga de trabajo que se da en relación a la sala constitucional en relación a las otras dos salas de la Corte, ver si eso de alguna forma, con un poco más de creatividad jurídica, podemos solucionarlo con reforma a nuestras leyes procesales. Entonces, hay un montón de ideas para el debate que nos deja este magnífico trabajo. Yo acá lo único que quería resaltar es la brillantez de estos jóvenes que nos han acompañado hoy y probablemente también de los restantes jóvenes que se vieron involucrados en este trabajo de investigación y que no pudieron estar presentes hoy. Se ve hoy en día una degradación en la profesión legal, en las facultades, en la enseñanza, y yo creo que ustedes con esto que nos han demostrado hoy son un poco la esperanza de que las cosas todavía, de que nos espera un futuro, de que se puede soñar con un futuro mejor, con un futuro diferente. Así que les quiero felicitar muy particularmente a Montserrat, a Regina, a Miguel y por supuesto al profesor Manuel Riera por haber inspirado, creo que ese es el rol del docente, inspirado a estos jóvenes a desplegar sus potencialidades en el sentido de llevar adelante este magnífico trabajo de investigación. Y por supuesto agradecer la presencia y las magníficas intervenciones de todos y cada uno de ustedes. Así que seguimos en contacto, gracias a todos y que pasen una linda tarde.